¿Preparada? Venga. Por ello, venga, por ello. Pedro Carballo. Muy buenas noches, es usted Pato Aviador y el escritor del libro Preparados para el Impacto. Aquí lo tengo, un libro para que perdamos el miedo a volar. Yo no sé si le ha pasado esto, que tenga usted delante directamente a alguien que le va a preguntar por esto y que tenga miedo a volar a la vez. Pues es una fobia mucho más común de lo que mucha gente está dispuesta a reconocer, sí. Vale, entonces no soy tan rara, ¿no? No, en absoluto. Menos mal. Bueno, a ver, pero lo primero que aparece en su libro son 32 catástrofes aéreas. Los 32 accidentes aéreos que han hecho más seguro volar. Claro, A mí de ahí la reacción. me ha puesto más nerviosa. Entonces, ¿cómo nos creemos así que esto es más seguro? Porque claro, a priori... Claro, es que a priori resulta totalmente contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de superar el miedo a volar con un libro de accidentes aéreos? Un poco. Claro, pero es que es precisamente por eso. Cada vez que ocurre una tragedia aérea, que son tremendamente escasas, yo quiero recordar que en territorio español no ocurre ningún accidente mortal de aviación civil, civil comercial, desde hace 14 años, con la cantidad de miles de vuelos que hay al día, ¿no? Bueno, pues siempre que hay un accidente, se llevan a cabo una investigación de carácter técnico con tres grandes propósitos. No buscar responsables ni culpables, no. Determinar qué ha pasado, por qué ha pasado y, sobre todo, qué medidas se pueden tomar para que eso no vuelva a ocurrir. Vale. A ver, vamos a ver si me vas convenciendo poco a poco. Que de momento no, ¿eh? De momento, pero ha traído unas imágenes, Pedro, interesantísimas, para ayudarnos, ¿verdad?, a adentrarnos en esto y conseguir, pues, perder un poquito el miedo a volar. Las primeras, pues, nos muestran lo que se ve desde una cabina cuando hay mucha niebla. ¿Es así? Vamos a verlas juntos. A mí me da miedo esto. Esto es lo que ve el piloto, ¿no? Sí, es un simulador de vuelo muy sencillo, pero que nos puede servir para hacernos una idea de lo que se ve desde la cabina. Lo primero O sea, no se ve nada. No se ve nada. Ya, pero es que eso no es relevante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en aviones comerciales los pilotos no necesitan ver. Ellos siguen unas reglas que se llama vuelo instrumental, y para eso ya están los instrumentos del avión. Todo lo que necesitamos saber de la posición del avión, la altitud, todo eso nos lo están mostrando los instrumentos. No es necesario mirar por la ventanilla. O sea, si yo veo por la ventanilla del avión que hay mucha niebla y no se ve absolutamente nada, no me tengo que preocupar. No, porque si ese avión va a aterrizar en ese aeropuerto concreto es porque el aeropuerto está preparado para hacerlo. De hecho, en aviación está todo previsto y tenemos, esto se llama operaciones de baja visibilidad. De hecho, un avión es incluso capaz de aterrizar de manera automática. Eso no quiere decir que aterrice solo. Se necesita que los pilotos trabajen activamente durante el proceso, pero se puede llegar a aterrizar con determinados aviones y en determinados aeropuertos, aunque la visibilidad sea totalmente nula. Pedro, me da la sensación, por tus palabras, que no es una cuestión de que perder el miedo a volar sea una mera solución emocional. No tenemos que ir a las emociones, ¿no? Es una cuestión mucho más racional. Sí. Para perder el miedo a volar es cuestión de ser racional, entonces. Yo creo que sí. Hay dos tipos de miedo a volar. El que es una fobia que empieza a darte ansiedad, todo ese tipo de cosas que es algo, pues... realmente que ahí entra más en cuestión el factor psicológico, ¿no? Pero es que la mayoría de la gente, yo creo que según un estudio que leí, el 70% de las personas que declaran tener miedo a volar lo tienen por cosas que no comprenden. Tenemos que pensar que el volar es algo totalmente antinatural para el ser humano, ¿no? Y claro, nuestro cerebro pues trata de responder preguntas que se nos van planteando y llenar esos espacios en blanco como sea. Y si no tenemos las respuestas adecuadas, pues nuestra mente empieza a trabajar y empieza a buscar historias que no tienen nada que ver con la realidad. Yo reconozco que cuando los auxiliares de vuelo empiezan a explicar los protocolos de emergencia en caso de accidente, lo paso fatal. Intento no escucharles. O sea, a mí ahí es cuando me empieza a agobiar, bueno, ¿no? De verdad lo pues digo. eso es un error. Porque empiezo a pensar, si lo están explicando puede pasar algo, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces, y ya me agarro al de al lado, aunque sea un desconocido, me he llegado a agarrar al de al lado porque me da miedo. Mira, el riesgo cero no existe en ninguna actividad humana, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta lo que te decía antes. Necesitaríamos volar durante 26.000 años, todos los días, para tener la seguridad de que íbamos a tener un accidente. Y de hecho, en contra de lo que mucha gente cree, esto me ha gustado. Los accidentes aéreos no son en su mayoría mortales de necesidad. La inmensa mayoría de accidentes e incidentes sobrevive todo el mundo. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Riesgo cero no existe, pero repito a lo que decía al principio. En España, en territorio español, no existe un solo accidente mortal de aviación comercial civil desde hace 14 años. A ver, por la cara que tiene Pedro, yo creo que poco a poco lo vas convenciendo. Sí, bueno. Vamos con más ejemplos de las imágenes que nos ha acercado el propio Pedro Carballo. A ver, que esta es muy, evidentemente también es muy típica. Cuando volamos una noche de tormenta, vamos a echarle un ojo a ver qué es lo que se ve desde la cabina.
Ay, qué bonito. Aquí tenemos directamente inclemencias meteorológicas de toda índole. No sé si en las tormentas es casi... Tenemos que prestar más atención a la poca visibilidad, a la tormenta, al viento. Vamos a ver, la poca visibilidad ya hemos visto que Sí, no es un se problema. presenta ningún problema. Yo veo eso ya, veo el relámpago. En y- cuanto a los rayos y truenos, Pues es eso que puede superbonito. resultar tan aparatoso, tenemos que pensar que los aviones son gigantescas cajas de Faraday. Eso significa que si impacta un rayo en el avión, se va a dispersar la energía por todo el fuselaje, no va a pasar absolutamente nada. Respecto a un tema que es el que más miedo le da a la gente que tenéis miedo a volar, suelen ser las turbulencias. Ay, sí, sí. Yo cuando salta, bueno, cuando salta el pilotito de abróchense los cinturones y empiezas a notar movimientos y se escucha que dicen turbulencias, no se preocupen, digo, como que no se preocupen. No, mira, el único riesgo que tienes en una turbulencia es que si no llevas el cinturón puesto, Claro. de los vaivenes te puedes golpear contra las paredes del avión o contra el techo. Ese es el riesgo en una turbulencia, pero una turbulencia jamás va a derribar el avión. Ni siquiera una turbulencia severa o una turbulencia extrema va a derribarlo, porque están preparados y están certificados para volar con las turbulencias más fuertes que te puedas llegar a imaginar. A ver, Me voy a ronda, repetir esa frase cuando... apúntatela, Sí, ¿no? sí, me la voy a repetir. ronda rápida, Consuelo, porque tú le tenías miedo a volar. Yo le tenía pánico, lo que pasa que, claro, siendo periodista es muy difícil evitarlo. Entonces lo que hice, con amigos pilotos, empecé a ir en cabina y me di cuenta que van tan tranquilos que es imposible Ay, ¿tú tener querías ir miedo. con los pilotos? Bueno, ¿Qué es lo que te daba miedo? bueno, ligarse a un piloto está bien. Para perder el miedo. Exactamente, En ¿qué es lo que realidad te yo daba lo miedo de hice. volar? ¿Qué? ¿Qué es lo que te daba miedo de volar exactamente? Era la sensación de ir en el aire y no tener dónde agarrarme, porque vas en un coche y dices, bueno, voy en las ruedas a mala, me doy un golpe y me puedo Mira, te salvar. voy a contar una pero cosa. el avión era como, qué alto voy y no tengo dónde agarrarme. Mira, te voy a contar una cosa que creo que es importante porque mucha gente lo desconoce. Tú imagínate que vas en un avión y que de repente al avión se le paran los motores, ambos motores. Eso no va a pasar, eso es Planea. muy difícil de que pase. Planea. El avión no se cae. Planea. El avión planea. Existe el tópico de que solamente los aviones pequeños son capaces de planear. No, todos los aviones son capaces de Todos, planear. claro. Eso que dicen que el avión va a caer a plomo, no. Un avión jamás cae a plomo. La única forma de que cayera a plomo sería que ocurriera algo realmente catastrófico en la estructura del avión, y eso por una turbulencia o porque se emparen los motores, eso no va a Oye, ocurrir. pues Yo te digo que me tengo que ayudó reconocer que me muchísimo siento volar en muchísimo más cabina, tranquila, que esta charla me ha ayudado. Ya me leeré el libro completo para ya asegurarme que tengo que hacer viajes próximamente en avión, y desde luego que me ha ayudado muchísimo, y a muchas personas seguro que nos han visto en casa también. Gracias, Pedro Carballo. Ha sido un placer. Hala, Volando ustedes- volvemos, ¿no? Claro, no se muevan que juntos está en plena pista de despegue, así que volvemos ahora mismo. Planeamos.